Voy a pedir que me acompañe a Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. En la versión Reina Valera, Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37. Y cuando ya lo tenga ahí, dígame amén. De todos modos vamos a poner aquí. Pero si usted trae su Biblia, quiero que lo leamos todos juntos. Cuando ya esté, dígame amén, por favor. Y vamos a leerlo juntos. Es una historia que usted ya conoce, pero vamos a leerla. Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. 1, 2, 3. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Agrega más fuerte, pasó de largo. Entonces, primero vemos que aquí en la historia un hombre que lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron ahí medio muerto, ¿no? Pasó primero un sacerdote. ¿Qué hizo el sacerdote al verlo? Se pasó, lo vio y dijo: se me hace tarde para ir a la iglesia. Ahí nos vemos. Luego pasó un levita y también lo vio. ¿Y qué hizo el levita? Se pasó de largo, dijo: ya es hora del ensayo, me tengo que ir, tengo que afinar mi guitarra, y lo dejó. Vamos a continuar la lectura. Versículo 33. Pero un samaritano, diga bien fuerte, samaritano. En pocas palabras, un pecador cualquiera, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, pasó de largo. Dice, y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles dos cosas. ¿Qué les puso? Aceite y ¿qué? Vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y ¿qué? Haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado: ¿qué hago cuando la vida me da golpes? ¿Qué hago cuando la vida me da golpes? ¿Alguna vez te ha golpeado la vida? Más de una ocasión seguramente. Y aquí está la historia del samaritano. Y mi propósito es enseñarte hoy que no importa cuán fuertes hayan sido los golpes que te dieron, que te dio la vida, Jesús siempre está presente para sanar, para restaurar y para llevarnos al lugar de tu restauración, de tu recuperación, de tu sanidad y mostrarte gracia. ¿Usted lo cree? La vida no es fácil. La vida no es fácil. Y Jesús mismo nos advirtió y nos dijo: en el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Tendréis qué? Aflicción. La vida no es fácil y Jesús no nos engañó. Él dijo: en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción. Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 16. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Y muchos llegamos por momentos de la vida a un punto donde decimos: es que ya no puedo más. ¿No te sientes traicionado? ¿Decepcionado? Seguramente hay heridas profundas que causó tal vez alguna enfermedad, alguna pérdida, fracasos, incluso personas que amabas y actuaron de una forma que no lo esperabas.
Pero quiero decirte que en esos momentos esos momentos donde parece que ya no queda más, que ya no hay nada, el Señor Jesús se presenta como ese buen samaritano en la historia que acabamos de leer. Jesús se presenta como ese buen samaritano, el buen samaritano de nuestras almas. Porque dice que el sacerdote lo vio, estaba ese hombre herido. ¿Y qué hizo el sacerdote al verlo? Se pasó de largo. Después vino un levita y al ver lo que hizo también se pasó de largo. Pero hubo un samaritano, y es la parábola del buen samaritano, que al verlo herido, tirado, con una necesidad, estaba sufriendo, ese buen samaritano no lo ignoró, no pasó de largo. ¿Sabes qué hizo? Se detuvo para ayudarlo, para sanarlo, para vendar sus heridas. Dice la Biblia que le vendó y le curó con vino y aceite. Le subió en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo puso al cuidado de un mesonero y pagó lo que había gastado. Le dijo que lo cuidara y le dijo: y cuando yo regrese te voy a recompensar. Y ese buen samaritano es nuestro Señor Jesús. Así actúa en los momentos donde la vida nos da golpes. Él no pasa de largo, Él no se hace indiferente. Él, cuando te ve en un momento de necesidad, donde la vida te dieron golpes, tal vez en el matrimonio, en las finanzas, con tu familia, pérdidas, y sentiste que la vida te golpeó, el Señor Jesús no es como ese sacerdote, ese levita que te ve y te dice: ándale, para que sigas dejando de ir a la iglesia. No, se detiene, te mira, te observa y te ayuda. Y ese buen samaritano es Jesús. Había una canción que yo recuerdo que muchas veces la cantaban, sobre todo cuando ya se pasaban 2, 3 copitas, y seguramente usted se la sabe, que decía: los caminos de la vida, la conoce, ¿verdad? ¿Qué dice? No son, no se haga, se la sabe. No son, ¿qué? Como yo pensaba. Pero yo se la voy a enseñar de esta forma. Los caminos de la Biblia, ya es cristiana, ¿no? No son como yo pensaba. ¿Se acuerda de esta canción? Y hablaba a una historia de que la vida da golpes, y que a veces estás esperando algo y recibes lo contrario, y tal vez la vida te ha dado golpes. Esta canción de los caminos de la vida, yo recuerdo cuando era niño, iba a la primaria, sonaba por todos lados y se volvió como un himno para muchos, ¿no? Y la cantaban ahí con el alma, el corazón. En toda América Latina se volvió un himno esa canción, pero reflejaba una verdad: que la vida nos golpea. La vida da golpes, y muchos de esos golpes te los da sin avisar. De repente una llamada a medianoche, tienes que ir corriendo de urgencia al hospital, una noticia que no te esperabas, y la vida es así, te da golpes, y muchas veces esos golpes te los da sin avisar. Pero hay alguien que camina esos caminos con nosotros, y ese alguien se llama Jesús. A Jesús le importa tu dolor, a Jesús le importa mi dolor. La compasión y la misericordia que tiene Jesús por ti y por mí es real. No es solamente es algo abstracto ahí decir Dios nos ama, y nos imaginamos como que Dios ve al mundo así como una esfera, una masa grandota, y dice: ay, Dios los amo así como en bola, en masa. No, Él te ama a ti, y Él te conoce por tu nombre, conoce la situación que estás atravesando en tu salud, en tu familia, en tu matrimonio, y Él tiene misericordia, y Él es ese buen samaritano que se detiene cuando estamos heridos. A Jesús le importa tu dolor. ¿Lo sabías? A Jesús le importa mi dolor. Dice en la Biblia que este buen samaritano no ignoró las heridas en Lucas 10:33. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Jesús no ignora nuestras heridas. Jesús es este buen samaritano que iba de camino y se acercó, y viéndole fue movido a misericordia. Y en esta parábola es Jesús retratado como el buen samaritano. Él no ignora el sufrimiento humano.
mientras otros pasan de largo, Él se mueve, a Él le mueve y le conmueve desde lo más profundo de su corazón. Y su misericordia no es fría. La misericordia de Jesús no es lejana, no es visceral. La misericordia de Jesús es cercana y está ahí para todo aquel que tiene una necesidad. Y si tú tal vez hoy te sientes invisible, abandonado, herido, recuerda que Jesús ya te vio, Jesús ya te miró. Él no es indiferente a tu dolor. Tenemos un Dios que se detiene a mirarnos, a observarnos. Jesús nunca pasa de largo frente a un corazón herido. Jesús jamás va a pasar de largo frente a un corazón que está herido, tal vez por la enfermedad, por una noticia desagradable, por una crisis en el matrimonio. Él no pasa de largo, Él se detiene y se acerca con gracia. Dice en el versículo 34: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Pero me interesa esto que dice: y acercándose. Los demás, el sacerdote y el levita, lo vieron nada más y dijeron: ay, pobrecito, ¿no? Y que Dios le ayude. El samaritano no solamente lo vio, con ver no basta. El Señor te ve, el Señor te mira. Tenemos el Dios que me ve. Ese es uno de los nombres del Señor. Jehová Shama, el Dios que me ve, el Dios que me observa. Pero Él no solamente te ve, Él se acerca. La fe cristiana no se trata de un Dios lejano. Se trata de un Dios que uno de sus nombres es Emmanuel. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios que con nosotros. Dios con nosotros, Dios conmigo, Dios contigo. Él camina hacia ti cuando nadie más se atreve a hacerlo. Tal vez ya nadie más se atreve a acercarte. Tal vez los demás ya perdieron las esperanzas en ti o la paciencia. Pero Él se acerca cuando nadie más se atreve a acercarse a ti, así como el samaritano. Nadie se atrevía a acercarse a Él. Él desea estar con nosotros. El problema es que muchas veces nosotros ponemos barreras religiosas, emocionales, pero el Señor está ahí, está atento en nuestro quebranto. Es como esa mamá cuando se cae su hijo y se raspa ahí las piernitas, las rodillas, y la mamá corre por su hijo. Y no corre, lo primero que hace una mamá, no corre a preguntarle qué pasó, sino corre a abrazarlo. Ya después le pregunta qué pasó y lo regaña tal vez, pero lo primero que hace una mamá cuando su hijo se cae, corre a abrazarlo y a sanar sus heridas. Y tenemos un Señor, un Dios que se aproxima a nuestras vidas para restaurarnos. Gracias. Jesús no solo observa tu dolor, Él camina hacia ti. En el versículo 34 dice: vendó sus heridas y echó aceite y vino. ¿Sabes? El vino desinfecta. Por eso este samaritano vendó sus heridas y le echó vino. Porque uno de las cualidades que hace el vino es, y sobre todo en sus tiempos bíblicos, era desinfectar. El vino desinfecta. Pero después le puso aceite. Y la cualidad que tenía el aceite era proteger la herida. Jesús sabe exactamente cómo tratar tus heridas. Jesús sabe exactamente cómo tratar las heridas que hay en mi alma, en mi corazón, en mis emociones. Él no improvisa y dice: híjole, ya se nos hirió aquí, se nos lastimó aquí Didi. ¿Y ahora qué le hacemos? ¿Qué le ponemos? No, Él sabe exactamente cómo tratar nuestras heridas. Él va a la raíz. Él no solamente trata los síntomas, va a la raíz de por qué estamos así heridos, por qué estamos dolidos. Y tú y yo tenemos que dejar que Cristo sane las heridas profundamente. No disimules delante de Él tu dolor. No disimules delante de Él la condición de tu corazón, porque Él quiere limpiarnos. Él quiere sanarnos, Él quiere vendar nuestras heridas, poner vino y aceite. Y no hay herida tan profunda que el amor de Cristo no pueda curar. No hay herida tan profunda que el amor de Dios no pueda curar. No hay dolor más profundo que el amor de Dios no pueda curar, no pueda sanar. ¿Usted lo cree?
Y no solamente eso, sino que Él te lleva al lugar de tu restauración. Jesús tiene un lugar para restaurarte. No solamente te sana, sino te va a proveer de un entorno que te va a ayudar a tu recuperación y tu renovación. En la historia del buen samaritano, en el versículo 34 más adelante dice: poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Es decir que Jesús te levanta del suelo cuando estás tirado, cuando estás derribado. Dice que lo levantó del suelo y lo puso en su cabalgadura, porque ese hombre estaba herido y no podía caminar. Y lo mismo que hace Jesús ante los golpes que nos da la vida. Él nos carga, Él no nos deja solos. Así es Jesús. Él no espera que te recuperes y dices: bueno, al ratito que te recuperes, que te sanes y ya puedas levantarte, al ratito vengo y platicamos. No, Él no espera que te recuperes, a que te levantes. Él te levanta, Él me levanta. Aún en el peor momento, en la situación más difícil, Él te levanta. Es lo que hizo. Jesús es el buen samaritano. Este hombre no podía caminar, pero va Jesús, lo carga, lo levanta y lo pone en su cabalgadura. Te pregunto, tal vez ¿estás sin fuerzas? Jesús no te pide que camines, ni siquiera te pide que te levantes. Él te va a levantar, Él te lleva. Solamente déjate levantar por Él. Porque Jesús no solamente quiere sanar tus heridas. Tal vez dices: es que no puedo levantarme, no puedo volver a confiar. Fue heridas tan profundas. El Señor te dice: yo camino por ti. Y si ahorita no puedes caminar, yo te voy a cargar y yo voy a caminar por ti. Dice que el buen samaritano lo llevó al mesón, una especie como de hotel, un lugar donde iba a ser restaurado, iba a ser cuidado. El mesón representa ese ambiente que Dios prepara para tu restauración. Y ese es el símbolo de su cuidado. Y Él te provee de un entorno de iglesia, de palabra, de comunidad, de oración, de palabra de Dios. Y el hecho de que estés hoy aquí, estás escuchando este mensaje, es parte de ese cuidado que Dios tiene para tu vida. Es como Dios llevándote al mesón, diciéndote: yo tengo cuidado de ti y estoy sanando tus heridas, estoy poniendo vino, estoy poniendo aceite, pero sé que no has podido caminar más, pero te cargo y te estoy proveyendo, te estoy llevando al mesón. No te aísles, porque a veces ante las traiciones, ante el dolor, ante la decepción, nos aislamos. No abandones el lugar que Dios diseñó para ti, porque el lugar que Dios diseñó para ti es el lugar para tu cuidado, para tu restauración. No lo abandones. Recordamos la historia que cuando Jesús nació, Él nació en un pesebre, porque dice las escrituras que no había un lugar en el mesón. Cuando María va con María y va José y están en Belén, está por dar a luz, y José, desesperado, está buscando un lugar en algún mesón. No encontró lugar en ningún mesón y por eso tuvo que nacer en un pesebre. Pero Él ahora asegura un lugar en el mesón para ti, para que seas cuidado, para que seas sanado, seas restaurado. Y ese mesón que Dios prepara para ti no es un lujo, es nuestro derecho como hijos. Ese lugar, ese entorno que Dios provee para tu sanidad, tu restauración. Pero no solamente te lleva al mesón. Dice aquí en la historia que le encargó al mesonero que cuidara de él. ¿Sabes quién en nuestras vidas es ese mesonero que cuida de nosotros? Es el Espíritu Santo. Dice que la historia que el buen samaritano le dijo al mesonero: cuida de él. Y es lo que hace Jesús a través del Espíritu Santo. Nos lleva a un lugar de nuestra sanidad, de nuestra restauración. Tú estás aquí porque es parte del lugar. Este es el mesón que Dios ha preparado para tu sanidad, para tu restauración. No lo abandones, porque es el lugar que Dios proveyó para ti. Pero le encargó a alguien que cuidara de ti, y ese mesonero es el Espíritu Santo. Jesús dijo:
no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual consolará y estará con ustedes. Y ese mesonero que habla aquí en la historia del buen samaritano es el Espíritu Santo, que Jesús le dijo al Espíritu Santo: él cuida de mi hijo, cuida de mi hija. Jesús dejó encargado al Espíritu Santo para cuidar de tu vida, de tu corazón, hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Es lo que dice el samaritano: cuida, yo te voy a pagar, y cuando yo regrese te voy a recompensar. Jesús nos dejó bajo el cuidado del Espíritu Santo. Es el que nos consuela en nuestro abatimiento. Y tal vez te sientes solo, te sientes sola. El Espíritu Santo está ahí contigo en tu proceso. Su consuelo, el consuelo que puede darte el Espíritu Santo es mayor que cualquier ayuda, que cualquier palabra de cualquier ser humano. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para cuidarte. Y Jesús es suficiente para sanar tu pasado, tu presente y tu futuro. La restauración que Jesús nos quiere dar ante los golpes de la vida no es algo temporal. No es como ese curita que te pones ahí para nada más aliviar un poquito. O no es como ese paracetamol que te lo tomas, te dura el efecto 8 horas, solamente te ayuda a aliviar los síntomas. La restauración, la sanidad que Jesús nos ofrece no es temporal. Abarca todas las áreas y todos los aspectos de tu vida. Dice la Biblia que el buen samaritano sacó, cuando llevó al hombre herido, lo llevó al mesón y lo entregó con el mesonero, sacó 2 denarios. El samaritano pagó por lo que había gastado. Jesús también ya pagó tu pasado. Lo pagó con su sangre. Tus errores, mis errores, las heridas, los traumas, todo quedó cubierto por su sangre. Pero no solamente pagó tu pasado. Jesús te está sustentando en tu presente. En este presente que estás viviendo, Él le dijo al Espíritu Santo: Él cuídamelo, cuida a mi hijo Gilberto. Es lo que Jesús le dice al Espíritu Santo: cuídamelo, cuida a mi hija, cuida a mi hijo. Y está sustentándote en tu presente. Jesús no nos abandona. Él lo dijo: no los dejaré solos, yo estaré con ustedes todos los días. Y el Señor provee un cuidado para cada día de nuestra vida. No estás huérfano, no eres huérfano, no eres huérfana. Y ante los golpes que nos da la vida, porque la vida da golpes, y da muchos de esos golpes sin avisar. Jesús lo dijo. El salmista escribió: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. También el salmista escribió: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y ese salmo lo escribió en un tiempo de abatimiento, de herida. Dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Porque este salmista sabía muy bien que la sanidad, la restauración solamente podía provenir de aquel que era como ese buen samaritano. Y tal vez hay heridas que causaron situaciones, personas, y la vida te ha dado golpe tras otro golpe, y te sientes como ese hombre. Y cuando otros tal vez debieron ayudarte, pasaron de largo. Y tal vez te sientes así. Dices que ellos debieron de haberme ayudado. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero el buen samaritano se detuvo, lo miró, lo cargó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, vendó sus heridas, les puso vino para desinfectar las heridas, le puso aceite para una protección, para que no se volvieran a dañar, y se lo encargó al mesonero y sacó 2 denarios y le dijo: te pago lo que se ha gastado, y todo lo que él necesite tú se lo vas a proveer, y cuando yo regrese te voy a pagar todo. Y Jesús es ese buen samaritano que en los golpes que la vida nos da, nos toma, nos ve, nos observa, se detiene nuestro dolor y nos lleva en todo ese proceso de sanidad.
y nos ha provisto al Espíritu Santo y nos ha encargado con el Espíritu Santo y le dijo al Espíritu Santo: te encargo a mi hijo, a mi hija, y yo voy a regresar. Y dice la Biblia que cuando Él vuelva no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento. Pero mientras eso ocurra, Espíritu Santo, Jesús le dice al Espíritu Santo: cuídalo, cuida a mi hija, cuida a mi hijo, ayúdale a vendar sus heridas, a sanar. Y ahorita no puede caminar, pero su presente tiene propósito y le llevará un futuro a cumplir su propósito. Jesús no nos abandona en el proceso. Y aunque gente por momentos se apartó de tu vida, entonces ves que yo le ayudé, no, se fue. Así es la vida. Pero Jesús no te abandona. Su Espíritu Santo está ahí. Y no importa, y tal vez la regaste, la regamos, pero Él está ahí. Él permanece y dice: yo estoy aquí contigo. Te equivocaste, tal vez fallaste, o tal vez tú ni te equivocaste, simplemente son golpes que la vida te trajo. Yo estoy aquí para sanarte, para cuidarte, para restaurarte, para proveer ese cuidado que necesitas cada día. Y en el versículo 35 dice: al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús ha asegurado tu futuro. Jesús no se olvida de ti. Él volverá, Él va a regresar, y cuando lo haga se encargará de todo lo que está pendiente. Descansa. No temas a lo que va a venir, no temas al futuro, no temas si te falta alguien. Jesús va a proveer. Jesús va a proveer todo lo que necesita tu matrimonio. Jesús va a proveer todo lo que necesitas. El mañana tal vez es incierto para ti, el futuro es incierto para ti, seguramente, pero no para Jesús. Él ya vio la película de tu vida, Él ya vio la película de mi vida. Y hay momentos, es como cuando tú ya viste una película. Viste una película que tiene muchas dinámicas. Empieza muy feliz, muy alegre, luego empieza a haber situaciones difíciles y dice: no, se va a morir, pero te das cuenta que no se muere. Al final lo salvan y va y surge otra vez la historia, pero viene en otra situación y dice: no, lo traicionaron, lo perdió todo. Pero al final lo ves y esa película tiene un final feliz. Pero después te sientas tal vez con tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Tú ya la viste, sabes cómo va a terminar esa película. Y llega ese momento donde se va a morir y dice: no, se murió la señora. No. Y dice: no han visto ese meme, luego se los pongo. Y tú ya la viste, ya viste la película. No, se va a morir. Y está ahí la otra persona que no ha visto la película, todo asustado, no, bien preocupado, se va a morir, está llorando y dice: no, se va a morir, la van a salvar. Pero el otro no ha visto la película, está sufriendo con la película y ya pasa un momento de tensión y dice: ay, ¿por qué no me dijiste que no se iba a morir? Y tú que ya viste la película estás tranquilo, porque dice: al final sí se va a casar, no, sí lo va a perdonar. Pero al que no ha visto la película está ahí sufriendo esas dinámicas. El Señor ya vio la película de tu vida, porque Él mismo la escribió. Por eso el salmista David escribió: en tu libro fueron hechas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Porque el Señor escribió un guión de tu película, escribió un libro de todo lo que tú ibas a hacer. Y hay dinámicas que pasan en nuestra vida que se ponen muy tensas y nos angustiamos, nos preocupamos. Hay momentos donde la vida nos golpea, pero el Espíritu Santo te dice: hey, tranquilo, tu historia va a terminar bien. Dices: no, Señor, pero esto, pero lo otro, y te aferras, pero el Señor te dice: tranquilo, esto también va a pasar. Esta situación va a pasar. Esto también pasará. Porque el futuro, el mañana para nosotros es incierto. Y una de las definiciones más básicas de la ansiedad es temor al futuro. Y vivimos en el mundo
de la ansiedad. Todos estamos ansiosos. ¿Qué es ansiedad? Temor al futuro, miedo a lo que va a venir. Y es verdad, el futuro es incierto para nosotros, pero para Jesús no. Jesús ve tus heridas. Jesús se acerca. No solamente se acerca, Jesús actúa. Jesús te levanta. Jesús te lleva, Jesús te cuida, Jesús paga tus errores y Jesús va a volver. No estás solo, no estás sola, no estás acabado, no estás acabada. No quedaste fuera del alcance y de la misericordia de Dios. No, jamás. Jamás quedarás fuera de la misericordia de Dios. Tal vez has escuchado palabras que te dijeron: este ya no tiene remedio, este nunca va a cambiar. Pero para Jesús nunca quedas fuera de su gracia, nunca quedas fuera de su misericordia. Siempre hay gracia, siempre hay gracia. Te pregunto, ¿dónde te encuentras hoy? Imagina el proceso del samaritano. Hubo varios procesos. El momento donde lo hirieron, el momento donde varias personas pasaron de largo. Tal vez te acaban de herir y estás en ese momento, dices: me acaba de ir. Tal vez estás en el momento donde te sientes herido y con los que buscaste que te ayudaran pasaron de largo. Tal vez estás en el momento donde el buen samaritano te vio, te miró y está vendando tus heridas, pero tal vez no te has dejado curar por él. Tal vez estás en el momento después que pasó, el buen samaritano lo subió a la cabalgadura. Tal vez estás en ese momento del proceso, en la cabalgadura. Tal vez ya te llevó al mesón. El mesón es el lugar donde Dios ha provisto de ti, de un entorno que te va a ayudar a tu sanidad. ¿En qué parte del proceso estás? ¿Estás herido en el camino? ¿Estás en la cabalgadura? ¿Estás en el mesón? ¿Estás ya sanado pero sin poder avanzar? Porque este hombre estaba en el mesón, ya lo habían sanado, pero seguía sin poder caminar. ¿En qué parte del proceso estás? Sea donde sea, Jesús está ahí. El Espíritu Santo te cuida y va a estar contigo hasta que estés totalmente restaurado. Porque mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús no solamente empezó el camino contigo cuando decidiste en tu corazón decirle: Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Ahí Jesús empezó el camino contigo. Pero no solamente empezó el camino contigo, Él te va a llevar hasta el final. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y es verdad que los caminos de la vida no son como pensábamos. El matrimonio no es como pensábamos. ¿Qué hago cuando la vida me golpea? ¿Qué hago cuando las personas me hieren? Tal vez te sientes herido en el camino. El buen samaritano es Jesús. Así que yo quiero que cierres tus ojitos. Estamos próximos a terminar. Cierra tus ojitos. Tal vez te sientes así como ese hombre herido en el camino. La vida dio golpes sin avisar. Pero no es tu final. Tal vez ya el Señor ha empezado a hacer esa obra de sanidad y restauración, pero te sientes aún sin poder caminar. Te sientes sin poder caminar y dices: el Señor creo que ya me está sanando, ya hay paz, ya tranquilidad, pero no puedo avanzar. Te estancaste, te quedaste estancado sin poder avanzar. Y el Señor te quiere llevar a más y dices: no puedo volver a confiar, no puedo volver a creer. Eso es señal de que tal vez ya estás en ese proceso de sanidad,
pero te quedaste estancado. Y hoy es un buen día para permitir que el Señor sea ese buen samaritano que haga todo el proceso. No sé cuáles hayan sido los golpes que te haya dado la vida. Pérdidas, enfermedades, traiciones, heridas. Pero Jesús es ese buen samaritano que te observa, se detiene y Él quiere poner vino y aceite sobre tus heridas.